El Señor me les bendiga, queridos hermanos, su hermano en Cristo, Enrique Olea. Saludos para cada uno de ustedes, saludándoles por este medio, hermanos, esperando que en Dios que estén bien, y los que no estén bien, pues oraremos por ellos para que Dios les mande su pronta recuperación. Traigo un estudio para ustedes, hermanos, para que lo analicen, lo comparen con las Escrituras. Este estudio, por título, lleva Imágenes hechas por hombres. Estará basado ahí en Isaías, capítulo 44, del versículo 9 al 11, y después seguiré leyendo otros versículos. Isaías, capítulo 44, versículo 9. Todos los que hacen ídolos que no escuchan, sus imágenes fundidas son todas en vano, haciendo sus propios deseos, cuales no serán de provecho, pero ellos serán avergonzados. ¿Quién moldaría un Dios o fundiría una imagen que no es de provecho a nadie para nada? Todos los involucrados serán avergonzados, pero más que nadie los hombres que la hicieron, que todos se junten, todos estén de pie, tengan temor y sean avergonzados juntos. A pesar, queridos hermanos, de que Dios dejó un mandamiento en Éxodos capítulo 20, versículo 4, no te harás para ti ninguna imagen tallada, ninguna representación de cosa arriba, en el Samayín, es decir, en el cielo, debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Los dioses paganos se encuentran tan lejos de ser una fuente de confianza que todos los que confían en ellos deben descubrir cómo esos dioses les han engañado. Los que hacen ídolos o falsos dioses. Los devotos, es decir, los favoritos de los que hacen ídolos o falsos dioses, cuyo favor ellos buscan con gran seriedad. Si mantenemos la palabra ellos, que está anotada como críticamente sospechosa por los artículos superiores que vemos en estos versículos, y por lo tanto no han sido acentuadas, la explicación puede ser posiblemente esta. Sus testigos contra ellos mismos, son ellos los ídolos que no ven y que carecen de conciencia, de tal forma que ellos mismos, quienes confían en ellos, pueden ser puestos en vergüenza. Serán puestos en vergüenza son los que dan testimonio a favor de los ídolos, pero los testigos de la falsedad de los ídolos serán sus devotos o adoradores. Esto hace que las palabras resulten más fáciles y menos ambiguas. Según los falsos testigos, no son los ídolos en sí que no responden, sino sus devotos, los que lo hacen y los que le adoran. Así lo traducen los 70, Caí, mártires, Aftón e Isi, palabras griegas traducidas al español. En este contexto se dice que ellos no ven, lo que significa estar ciegos, pero se dice también que no conocen, una expresión que que debe de entenderse en el sentido más fuerte, que significa ser irracional, como lo vemos en Isaías capítulo 45, versículo 20. Congréguense, vengan y reúnanse juntos, ustedes han escapado de las naciones. Aquellos que llevan sus ídolos de madera son ignorantes, oran a un Dios que no puede salvar. Isaías 56, versículo 10. Sus atalayas, guardianes, son todos ellos ciegos, todos ellos son ignorantes, todos ellos son perros mudos, no pueden ladrar y echados abajo a mandos sueños. A fin de manera que se avergüencen, implica que el deseo que lleva el pecador al pecado tiene también como objeto la vergüenza, es decir, la destrucción. Esto no es una parte que se añade al pecado, sino elemento constitutivo del mismo pecado. El argumento que vemos ahí en Isaías capítulo 44, versículo 10, quien dice, ¿quién moldearía un Dios o fundiría una imagen que no es de provecho a nadie para nada? Emplaza a los que hacen los ídolos anunciándoles su destino, de tal forma que está destinado a la vergüenza y a la destrucción. Está ya contenido en la frase donde se dice que los ídolos son de provecho y para nada sirven, dice. No son de provecho y para nada sirven.
No es más que un desarrollo de esta expresión. No son de provecho. Los seguidores o amigos de los dioses no son los colegas trabajadores de los fabricantes de los ídolos, sino los asociados religiosos, es decir, los seguidores de los ídolos, como lo vemos ahí en Oseas, capítulo 4, versículo 17. Efraín está unido a los ídolos, déjalo porque ha puesto piedra de tropiezo en su propia senda. La primera carta del apóstol, ahí en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios, y no querrían que vosotros fueseis participantes con los demonios. La obra, ídolo, que han hecho los artífices es una obra peligrosa, y ellos los artífices deberían conocer lo que hacen, ellos que han sido hechos por Dios y que se convierten después en hacedores de dioses. Pues bien, el Dios verdadero les reta que se junten todos los hacedores de los dioses y sus adoradores, que se acerquen para hablar a las obras que ellos mismos han hecho, para ver si le responden, cosa que no se sucederá. El herrero haciendo a sus ídolos. Isaías capítulo 44 versículos 12 y 13. El herrero forma el hierro sobre los carbones encendidos, con sus fuertes brazos los moldea con sus martillos, pero cuando le llega el hambre, sus fuerzas fallan. Si no bebe agua, progresa su cansancio. Un artesano toma sus medidas, traza la forma con una aguja, cepilla la madera, la verifica con el compás de calibres y la talla en las formas de un hombre, y puesto que es honrado como un hombre, por supuesto tiene que vivir en una casa. Las dos palabras básicas del comienzo de cada verso, artífice, están concentradas recibiendo los dos sentidos. Por un lado es la Feber Ferrius, que trabaja el hierro. Por otro lado está el carpintero o Feber Legnorius. De ellos trata estos versículos Isaías capítulo 44 versículo 12. Muestran cómo el herrero forja un ídolo del hierro. Isaías 44 13 nos hace ver la forma en que el carpintero hace un ídolo de madera. Pero la primera cláusula de Isaías 44 12 es enigmática, pues vincula al herrero cuyo sentido es difícil de precisar, aunque debe de ser un tipo de herramienta del herrero relacionada con una raíz que evoca el trabajo de un modo consecuente. Gesenius Umbreit y otro traduce el texto: el herrero hace un hacha que trabaja. Pero todo el relato posterior del origen del ídolo no dice nada sobre esa hacha que el herrero ofrecería al carpintero para poder formar un ídolo con ella. El texto hebreo traduce: el herrero, un hacha, hace el trabajo y la forma al ídolo. Y lo forma el ídolo. Pero hay un conflicto. Primero se hace un hacha y después se le convierte en un ídolo, que parecería muy extraño cuando estuviera hecho. Por otra parte, el hebreo traduce así: pero el herrero cortador, él lo trabaja. Pero este oficio del herrero cortado pertenece ciertamente a la utopía, no está documentado en los textos, es decir, no es exacto. La mejor forma de traducir la frase de un modo inteligible sería introducir: el herrero tiene el hacha para él. De todas formas, con toda posibilidad se ha perdido en el texto una palabra, indicando que la lectura original del texto, que significa afilar, se ha perdido, probablemente por su semejanza con la segunda. Según eso, el significado sería: el herrero afilado o afila con, que es posiblemente el cincel para cortar el hierro sobre el yunque, y trabaja con los carbones ardientes, haciendo que el ídolo quede de color rojo ardiente, soplando sobre el fuego. La pieza del herrero que él corta de esa manera será el futuro del ídolo, y él le da forma con los martillos. ¿Y qué hace el carpintero? Él extiende el nivel sobre el bloque de madera para medir la longitud y la anchura del ídolo, y así marca las medidas sobre la madera con el color vermellón, y trabaja la madera con que son azuelas, y le da la figura con un tipo de compás que sirve para trazar círculos y dibujar el esquema de la obra, a fin de que las diferentes partes del cuerpo del ídolo puedan mantenerse y tengan la proporción justa.
y así configurando de tal forma la madera que ella adquiere la figura de un hombre, la bella apariencia de un varón, para ser colocado como un inquilino humano tanto en un templo como en una casa privada. ¿De dónde hace el carpintero sus ídolos? El árbol de cedro o higuera. Isaías capítulo 44 versículos 15 al 17. Versículos 14, al 17. Él va y corta madera del bosque, cual plantó a un cipre y un árbol que la lluvia lo hizo crecer. Al tiempo, cuando está listo para ser usado como combustible, coge parte de ellos para calentarse y quemar parte para hornear pan. Entonces hace un dios y lo adora, lo talla, hace un ídolo y cae ante él. Por tanto, la mitad lo que quema en el fuego, con esa mitad asa su carne y come hasta saciarse. Se calienta así, dice, se siente tan bien calentándome mientras mira las llamas. Con el resto del leño se hace un dios, una imagen tallada y le ora. Sálvame, dice, porque tú eres mi Dios. El profeta Isaías profundiza aún más en el origen de los ídolos. Su existencia o no existencia depende de un último término, de si llueve o no llueve para que crezcan los árboles. El sujeto de este pasaje no es el herrero carpintero de los versos anteriores, sino alguien en general. La palabra cedros parece estar primero como indicando la especie en general, para pasar después a los árboles particulares. En esa línea, en el Talmud y el Midrash, los árboles que aquí se citan se describen como formando parte de la especie de un árbol, de la especie de las coníferas. Algunos traducen también como el cedro, pero es mejor traducirlo como higuera, así lo traducen los 70. La descripción es genealógica y por eso se mueve retroactivamente desde la caída del árbol hasta el momento en que se planta. Isaías capítulo 44, versículo 15. Al tiempo, cuando está listo para ser usado como combustible, coge parte de ello para calentarse y quema parte para hornear pan. Entonces hace un dios y lo adora, lo talla, hace un ídolo que cae ante él. Vemos en este versículo que se refiere al árbol talado y plantado, que se convierte luego en fuego. La repetición de las palabras sirve para poner de relieve el hecho de que con una misma madera pueden hacerse diversas cosas, pues ella sirve para calentarse y para preparar la comida, y también para ser un dios. Sobre las palabras que evocan la adoración, como inclinarse, adorarse, y que se aplica solo a la adoración idolátrica, indicando que el mismo artífice se arrodilla ante aquellas cosas que ha hecho. Según la doble aplicación de la madera que se menciona en Isaías capítulo 44 versículo 15, se ha de trazar la distinción que aparece en Isaías capítulo 44 versículos 16 y 17, entre una parte de la madera para quemar y la otra parte para ser un dios. Las palabras, la mitad de ella, que aparece repetida en Isaías capítulo 44 versículo 16, se refiere al primer uso de la madera, que se emplea no solo como combustible para quemar, sino también como astillas y carbones para cocer y asar la comida. Y como el fuego para conocer la comida sirve también para calentar la casa. El profeta pone de relieve este doble beneficio que concede la madera, de la que además se puede hacer también un ídolo. La palabra que se utiliza como término genérico aplicado a todo tipo de sensación y percepción, un discípulo democrático arroja una vez en el fuego un ídolo de Hércules y dijo de forma jocosa: ven Hércules, realiza tu decimotercero trabajo y ayúdame a cocinar estos nabos. Es decir, como una burla. La idolatría. Isaías capítulo 44 versículo 18. Tal gente no sabe nada, no entiende nada. Sus ojos están dos para que no puedan ver, su levot también para que no puedan percibir. Ni un solo piensa para sí, ni tiene el entendimiento, ni el discernimiento para decir: yo quemé la mitad en el fuego, horneé para sobre sus carbones esa carne y me la comí.
¿Haré ahora con el resto una abominación? ¿Me postraría ante un tronco? La idolatría es irracional, pero además, a través del endurecimiento propio que así consigue los idólatras, vienen a caer bajo el juicio de la dureza de su corazón, como lo vemos en Isaías capítulo 6 versículos 9 y 10. Él dijo: Ve y di a este pueblo, ustedes oirán pero no entenderán, ustedes ciertamente verán pero no percibirán, pues el leb, es decir, el corazón de este pueblo está oscurecido, sus oídos sordos para no oír, sus ojos están cerrados, luego con sus ojos no podrán ver, ni oigan con sus oídos, ni entiendan con sus levavot, ni puedan hacer tesubak y ser sanados. Las personas que han esto quedan entregados en manos de su mente reprobada. La carta de Pablo a los romanos en su capítulo 1 versículo 28: y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios les entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene. Es decir, Dios se enojó con ellos porque Dios les dice que no deben de tener dioses ajenos, y las personas hacen ídolos de los árboles caídos para adorarles. Esto molesta a Dios. En sentido circunstancial, los ojos están como tapados con un tipo de barro, la expresión que vemos en Isaías capítulo 46 versículo 8. Recuerden estas cosas y giman, arrepiéntanse, ustedes que han oído extraviados, regresen a su leb, es decir, a su corazón. Esto significa literalmente llevar de nuevo el corazón, tema que encontramos también en poner en el corazón, como lo vemos en Isaías capítulo 42 versículo 25. Por esto él derramó sobre Jacob su furia ardiente junto con la furia de las batallas. Lo envolvió en las llamas. A pesar de esto, no aprendió nada. Lo quemó, pero no reflexionó en su corazón, en su led. Esta expresión responde perfectamente a la idea reflexionar, que se utiliza aquí para referencia al inmenso contraste que existe entre un trozo de madera y el ser divino. Es decir, una madera donde hacen un ídolo, un dios falso, y el verdadero ser divino, el verdadero Dios. En conclusión, dice la Escritura, esta sátira a la idolatría consiste de una introducción que condena a los ídolos y a aquellos que lo fabrican. Número 2. Una sección principal que muestra lo absurdo de la idolatría al describir cómo se hacen estos ídolos de madera y de metal. Número 3. Una conclusión didáctica que habla en contra de la fabricación de estos ídolos. El profeta Isaías le habla a las generaciones futuras, advirtiéndoles de la necedad que implica el adorar ídolos. Imágenes, este es el término que se usa en el segundo mandamiento para describir un ídolo, como lo leí al principio de este tema. Éxodos capítulo 20, versículo 4. No te harás ninguna imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy un Dios celoso. Los ídolos nada son. Primera a los Corintios capítulo 8, versículo 4. Por tanto, en cuanto al comer de los sacrificios a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios, queridos hermanos, queridos amigos, familiares, acerca de los ídolos. Un ídolo para nada aprovecha. Las imágenes para nada sirven. Tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no oyen. ¿Por qué le pides a un tronco si no te va a oír, no te va a ver, no te va a resolver tu problema? Mejor pídele al Dios vivo, que Él sí te escucha, te oye y te ve. Así que pongamos atención a lo que la Escritura dice acerca de los ídolos y quiénes los hacen y de dónde lo hacen. La palabra de Dios es clara respecto a los ídolos hechos por hombre, ídolos de madera o de hierro, que vemos en esos grandes templos o también en las casas particulares, como dice la Escritura. Esto es palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla acerca de estos ídolos que son prohibidos por el mismo Dios. Muchas gracias, queridos hermanos, amigos y familiares, por su atención. Este es un pequeño estudio
que habla acerca de los ídolos hechos por hombres. Que el Señor me les bendiga y nos veremos con otro tema. Amén.